¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11:40 en la República Argentina. Estamos empezando Orden del Día. Día viernes, día de síntesis, de resumen, donde vamos a estar tratando tres temas. Uno tiene que ver con uno de los proyectos que ingresó el Ejecutivo al Congreso en los últimos días, entre el viernes y el martes. El lunes fue no laborable, y que tiene que ver con el Super Rigi o Rigi, elijan la pronunciación que más le gusta, y tiene que ver esto con ventajas impositivas para todas aquellas inversiones que no tienen que ver con lo ya clásico, el Rigi clásico. Esto es básicamente inversiones en minería y petróleo. Vamos a estar con ese tema. Y después, con otra cuestión, que no es la primera vez que llega al Congreso, nunca pudo avanzar más allá de algún intento de dictamen en comisión, pero debe tener un proyecto. En los últimos 15 o 20 años hubo intentos, y ahora va el diputado socialista por Rosario, Paulón, va por el tema que es tratar de legalizar la eutanasia en la República Argentina. Un tema donde hay avances muy concretos en Uruguay, por ejemplo, en España, en Suiza, en Europa del Norte. Así que la verdad que es un tema interesantísimo, un tema central que aborda lo sanitario, lo filosófico, un tema muy importante que siempre aquí hasta acá dijeron, che, hay otros temas en coyuntura, vamos a patearlo para más adelante. Ahora el ingreso del diputado Paulón. Y después también una síntesis de lo que pasó ayer en una convocatoria por el gran tema del siglo XXI, uno de los grandes temas, que es la cuestión de las tierras raras. Así que comienzo presentando a mis compañeros, el señor Juan Pablo Cábana. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va, Pato? Muy buenos días para vos, para Gonza. Sí, vamos a estar hablando un poco del proyecto del diputado del bloque de Provincias Unidas sobre una cuestión que, como vos bien decías, tiene alcance global, pero que todavía le queda una pata normativa por tratar en la Argentina. Sí, además un tema que después lo ampliamos, pero que ahora es particularmente importante y me parece que mucho más significativo que hace 20 años, por el tema de que ahora la vida se ha prolongado 10, 15, 20 años justamente en los últimos 2 o 3 decenios. Sí. Una cosa era hablar de eutanasia cuando la vida promedio eran 60 y pico de años, y ahora es cuando tiene 85, 84. Es un tema de rigurosa actualidad. Sí, totalmente de rigurosa actualidad, y lo que busca Paulón es establecer ciertas pautas para esos casos específicos que justamente tienen en juego y en vilo a muchas familias también. Efectivamente, efectivamente. Bueno, muy bien. Señor Sola Berrieta, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Pato. Vamos a estar hablando... Perdón, lo veo de corbata hoy. Sí. ¿Estás celebrando algo? ¿Qué pasa? No, simplemente un cambio de look. Simplemente eso. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Dale, me llamó la atención, pero bueno, dale. Exactamente. Sigamos. Vamos a estar hablando del Super Rigi, esta nueva herramienta que pretende... No te casás, perdóname, no. No, por ahora no, pero me dejó te vas a enterar, te vas a enterar. Cuando lo haga, te vas a enterar. Dale. Vamos a hablar del Super Rigi, esta nueva herramienta que pretende el gobierno nacional para, adquirir nuevas empresas que propongan proyectos, en este caso en la República Argentina, teniendo en cuenta que acá se está hablando de las nuevas tecnologías y de mucho material que tal vez hoy es desconocido, muchas actividades que el propio Luis Toto Caputo se encargó un poco de describir o ejemplificar, así que vamos a estar contando un poquito los detalles. Bueno, muy bien, 11 de la mañana, 4 minutos, algunos segundos. Vamos con los títulos. Esto es Orden del Día, por favor, dale. Ahí está lo que hablaba el señor Cábana, que proyecto para legalizar la eutanasia presentado por Esteban Paulón para la muerte asistida en casos graves e irreversibles. Super Rigi, el proyecto busca aprobar nuevo esquema de incentivos para inversiones superiores a los $1.000 millones. Un evento organizado por Silvana Giudici se llevó a cabo el seminario Minería para un futuro digital, Tierras Raras.
el oro estratégico del siglo XXI. Y hablando justamente de tierras raras, tenemos una serie de testimonios. Primero, el diputado libertario Correa Llano, que decía lo siguiente, a ver. El debate la verdad que es muy enriquecedor, hubieron varios panelistas, así que la verdad que es muy importante en poder empezar a avanzar también sobre estos otros temas y que también que la ciudadanía conozca. Y bueno, hoy tenemos una Argentina que quiere ser potencia no solo en energía, sino también en minería, y bueno, estos son los temas que hay que empezar a tocar y sobre todo, bueno, poniéndolo en valor, ¿no? Con esto de una modificación de un código de minería de primera categoría, así que me parece importante poder avanzar sobre estos temas. Es críticos, tierras raras, la verdad que es importante en todo lo que hace al tema tecnológico, seguridad, son minerales estratégicos, importante hoy ponerlos en valor y empezar a trabajar en esto y sobre todo desde acá empezar a darle el marco jurídico para que puedan ser tenidas en cuenta al efecto de poder llevar adelante inversiones y generar estas condiciones para que la Argentina pueda seguir creciendo. Escuchábamos un poco a los que vinieron a hablar, digamos, la parte técnica y cuál es el desarrollo que hay sobre tierras raras. La verdad que en la Argentina por ahora está todo por hacer, hay mucho potencial, pero bueno, primero también hay que darle este encuadre jurídico para que también aquellos que vienen a desarrollar, vienen a explorar, tengan la posibilidad de invertir con certeza. Así que bueno, es un poco el camino que hay que llevar adelante. Bueno, y el turno ahora, hablando del mismo tema, de la diputada catamarqueña Ávila. A ver, decía esto. Es un tema muy interesante que está en la boca de todos, últimamente se está hablando mucho. Yo les comentaba que fui secretaria de minería, fui ministra de minería, pero a lo largo de los años este tema era un tema de nicho en la minería y ahora todos estamos hablando de las tierras raras. Eso tiene que ver con varios factores, yo creo que son los más relevantes, son dos. Una es la transición energética, necesitamos cada vez más minerales críticos, dentro de ellos tierras raras, para esta transición verde que el mundo está apuntando, que es una cuestión climática que nos convoca a todos como países, y por otro lado la cuestión geopolítica. Las tierras raras son necesarias para seguridad nacional, para la fabricación de drones, misiles, submarinos, pero también para la inteligencia artificial. Entonces hay muchos componentes que son necesarios y hoy en día la soberanía tanto tecnológica como la defensa nacional se juegan en que los países tengan provisión de estos minerales críticos, dentro de ellos las tierras raras. Cuando hablamos de minería en Argentina en general siempre decimos que el 80% de nuestro territorio está inexplorado. Eso es algo muy relevante a tener en cuenta porque en realidad por donde comienza todo, el primer paso para cualquier inversión es tener reservas probadas en el país y para eso necesitamos invertir en exploración, para eso necesitamos atraer inversiones a nuestro país. Yo les comentaba que en términos comparativos, en la última década en Chile se han invertido alrededor de 500 millones de dólares en inversión para la exploración del territorio, cuando en comparación en Argentina en la misma década el promedio fue de 60 millones de dólares. Entonces lo que tenemos que hacer como país es generar condiciones y un marco regulatorio propicio para que las inversiones sigan llegando, para poder seguir explorando nuestro territorio y de ese modo seguir generando inversiones. Bueno, ahí está la diputada Fernanda Ávila. Enseguida, Juan Pablo Cábanac, ya señalamos con el tema eutanasia, que no tiene nada que ver con esto, pero cerramos el bloque Tierras Raras, que es un tema decisivo, como explicaba Ávila. Ahora el testimonio de la convocante, de la diputada Silvana Giudici. A ver. El año pasado presenté un proyecto para la incorporación de la exploración y explotación de tierras raras al Código Minero. Las tierras raras son unos elementos químicos metálicos estratégicos hoy en el mundo. El desarrollo de la tecnología, tanto de inteligencia artificial, tecnología, infraestructura, drones, autos eléctricos, son elementos muy requeridos en el mundo por justamente el impacto de la innovación tecnológica. Se debate geopolíticamente hoy sobre
dónde encontrar tierras raras en el mundo, porque China ha restringido su política de exportación, que es el principal productor de tierras raras. Entonces nosotros consideramos que a partir de los incentivos a la inversión que hace el gobierno, tanto en el RIGI como ahora en el Super RIGI, las tierras raras son elementos que están presentes en gran parte del territorio, La Rioja, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, San Luis. Es necesario avanzar en la exploración y la explotación de tierras raras son inversiones de largo plazo y muy importantes. Por lo tanto, conjugando la política fiscal de incentivo del RIGI más la incorporación de las tierras raras en el Código Minero, podemos tener un desarrollo formidable para esta industria que, en definitiva, lo que buscamos genere más empleo y mayor competitividad de la Argentina a nivel mundial. Primero, la minería en sí misma es una actividad que requiere capital intensivo y reglas de juego claras, con previsibilidad, por lo menos de una década, para que esas inversiones lleguen. Por eso este es un momento muy propicio, por todas las políticas que viene desarrollando el gobierno de Javier Milei, en generar los marcos regulatorios para darle esa estabilidad a la inversión y también para competir, porque hoy las tierras raras, en la situación en la que se está dando la geopolítica, son materiales muy requeridos, tanto por Europa, por Estados Unidos, como por los países que tienen capacidad de refinamiento de tierras raras. Bueno, están abriendo ese mundo, y en la Argentina sabemos que hay reservas potenciales muy importantes, y por eso trajimos este debate. Es el segundo seminario que hacemos con especialistas, geólogos, ingenieros en ingeniería y en minería, y nos parece muy importante que el Congreso Nacional sea el ámbito para dar estos debates. Bueno, muy bien. Y el señor Juan Pablo Cabanach y ahora el diputado Paulón, que además Paulón demuestra una capacidad interesante para instalar temas, Paulón, sí, ¿no? Totalmente. Así que bueno, a ver. Desde hace tiempo que Paulón viene justamente tocando algunos temas que terminan impactando en la agenda pública, como por ejemplo este proyecto que presentó para que cada persona, Pato, tenga derecho a finalizar su vida como lo desee y ante determinados casos. Esta iniciativa permite legalizar no solamente la eutanasia, sino también la muerte asistida, pero bajo condiciones muy estrictas que vamos a estar repasando a continuación. Justamente esta es la iniciativa del diputado socialista, integrante del bloque Provincias Unidas, para legalizar la eutanasia y la muerte asistida en la Argentina. En la siguiente placa, la número 2 de 7, vamos a encontrar que justamente cada persona tiene que tener el derecho para terminar su vida como lo desee, pero ante determinados casos que tienen que ver con las enfermedades justamente graves, incurables o padecimientos irreversibles que generen sufrimiento intolerable. Esas son las condiciones que coloca Paulón en el texto que elaboró y que ingresó en las últimas horas. En la siguiente placa, Pato, también vamos a encontrar que se incorpora la muerte voluntaria médicamente asistida como una prestación dentro del sistema de salud. Es una de las novedades más importantes en relación a la iniciativa y que no estaba contemplada en otros proyectos, Pato, que se presentaron acerca de un tema que tiene impacto global, porque nosotros lo hemos visto lo vemos a diario cuando salen noticias relacionadas justamente a enfermos de Uruguay, de España, de Suiza, personas que tienen enfermedades incurables y que desean terminar con su vida bajo un método específico que está contemplado en la ley. Bueno, en base a esas experiencias, Paulón realizó este proyecto que estamos repasando, que contempla también dos modalidades. Justamente la eutanasia, cuando un profesional administra la sustancia para provocar la muerte, y justamente el fallecimiento asistido, cuando el propio paciente se autoadministra la medicación provista por un médico. Obviamente que esta propuesta establece requisitos muy estrictos, o sea, no puede ser para cualquier condición y tienen que cumplir estas modalidades que vamos a estar repasando en la siguiente placa. Perdóname, te consulto. Esto es muy nuevo.
es de ayer, creo, Sí, de exactamente. hoy a la mañana. Pregunto, ¿hay algún sondeo de qué puede pasar con los otros bloques, con el sector libertario, con el peronismo? A ver, pregunto porque es un test muy interesante. Digo, para aquellos con alguna fe católica u otro tipo de fe religiosa, me parece que va a ser un tema no aceptable, es histórico, solo Dios determina hasta cuándo vivimos. Claro. Ahora, en el otro sector, digo, es un test importante para el mundo libertario, por ejemplo. Totalmente. Es un derecho individual el decir prolongo o no prolongo mi vida. No sé qué puede pasar. Generalmente hay opiniones que son muy individuales al margen de la opinión del partido, pero no hay hasta ahora testeos de qué pasa. No, la verdad que, mira, justo ayer tuve la posibilidad, Pato, de asistir al Fórum Latinoamérica, sí. que es el evento en el que, bueno, estuvo Javier Milei acompañado por muchos hombres de esta casa. Si no me equivoco, Milei, que ha hablado de muchas cosas, me parece que este tema yo no recuerdo exposiciones públicas. Todavía no, y justamente pude charlar con algunos diputados, varios de relevancia, que están al frente de comisiones muy importantes, y lo que me decían es que todavía no hay unos tiempos específicos para tratar determinados proyectos, porque la verdad que la agenda del oficialismo es bastante ambiciosa, y me contaron eso, que todavía tienen que deglutir, así me contaron, tenemos que deglutir todavía las iniciativas para ver cuáles se tratan, perdóname. ¿En qué orden? La interrupción voluntaria del embarazo y esto están en la misma línea en materia de que te genera nuevos alineamientos, te genera choques con la Iglesia, falta oficializar la venida del Papa León XIV a la Argentina. Estuvo como muy diplomático el presidente para con las palabras de García Cuerva. Esto no va a contar nunca con la convalidación de la Iglesia. Me parece que por ahora van a tratar de enfriarlo. Y el otro problema que tiene Paulón es un tema bárbaro, pero ni tirios ni troyanos, ni oficialistas ni opositores van a decir, vamos detrás de la agenda de Paulón que está solo con su alma. Sí, ¿no? sí, totalmente. Me parece, pero bueno. Y además también en un contexto en el cual hay otros tipos de discusiones. Sí, ¿no, claro. Pato? Estamos hablando, por ejemplo, Gonzalo hablaba del Super Riggy, se habla mucho de economía. Y perdóname, con un sistema de salud, todo el sistema de salud, el público, el privado, atravesando una crisis muy grave. Y esto, si se instrumenta, requiere mucha atención personal y requiere también un sistema de salud funcionando muy bien. Bueno, justamente... No es el momento, pero bueno, No, dale. totalmente, Pato, porque de hecho una de las iniciativas que contempla este proyecto es que las obras sociales se hagan cargo de este tipo de cuestiones. O sea, las obras sociales, yo no sé si... te van a decir las obras sociales de dónde saco los recursos. Exactamente, claro. Yo no sé si las obras sociales están a disposición para absorber nuevas prestaciones. Justamente en estos casos, igual... Sí. Hay que ver, no hay números concretos sobre las personas que están padeciendo hoy en la Argentina enfermedades incurables, o sea... Claro, a lo mejor el registro es poco. El registro es poco, pero como vos bien decías, además justo, Pato, en una semana en la que la Superintendencia de Servicios de Salud viene de objetar a 5 obras sociales sindicales, es decir, se está trabajando mucho en las auditorías de las prestadoras de salud y cada vez son menos. Pero también. El otro tema, te digo que es un tema para mí central, la ultramedicalización te prolonga la vida hasta límites que son interminables. Entonces, bueno, esto es un camino, pero sí, bueno. Además es una preocupación para los familiares de aquellas personas que hoy están padeciendo este tipo de enfermedades graves. Bueno, sigamos, perdón. Sigamos, justamente, los requisitos para la muerte asistida y para la eutanasia. Consentimiento informado, reiteración expresa de la voluntad. Tiene que haber también una evaluación médica que conste justamente de que no hay posibilidad de recuperación y tiene que existir una intervención de equipos médicos interdisciplinarios, es decir, no va a haber en estos casos una opinión de un solo médico, sino de especialistas que justamente estén dedicados a la cuestión del paciente.
Tenemos otras placas para también continuar con el tema. También se prevé el derecho a la objeción de conciencia para profesionales de la salud. Gente que no lo quieren hacer, efectivamente. Como la interrupción voluntaria del embarazo, si vos decís que no, no lo haces. Exactamente, totalmente iba a decir eso. Pato, me lo sacaste de la punta de la lengua. Y el texto también incluye modificaciones al Código Penal, justamente para que no sea el personal médico que actúe dentro del marco, o sea, para que el personal médico actúe dentro del marco legal previsto y que no sufra ningún tipo de consecuencias por actuar en esta clase de casos. Y también Paulón sostuvo que el debate apunta a ampliar derechos individuales y garantizar autonomía sobre decisiones vinculadas al sufrimiento y la dignidad en un contexto en el cual el mundo ya tiene una legislación pertinente para los pacientes que hoy están en esta situación. Que sigue siendo trabajosa, ¿eh? Recordamos lo que pasó en España hace alrededor de un mes, donde una chica que había padecido una vida con enormes tragedias, que había tenido un intento de suicidio, pide la habilitación para la eutanasia. Y el tema en España en ese momento fue que el padre se oponía a la decisión de la hija. El trámite duró meses, llegó a la Corte Suprema convalidó la decisión de la propia joven y finalmente terminó muriendo en un hospital español, pero la cuestión a nivel burocrático había sido muy, muy trabajosa. Sí, totalmente. Sí. Acá directamente se habla del derecho individual. Claro. No se habla, se saca a la familia, o sea, si el paciente con una enfermedad incurable quiere terminar con su vida, lo puede hacer bajo estos En América Latina, el país con mayores avances en este sentido es Uruguay, pero avances muy morigerados. En el resto, con la presencia de la Iglesia, se hace todo bastante espinoso y trabajoso. Totalmente. Bueno, muy bien, 11:22, esto es Orden del Día, estamos hasta el mediodía, hoy es viernes, enseguida viene Solabarrieta, la pausa, gracias. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Bueno, 11 de la mañana con 30 minutos, una imagen hermosa de esta mañana de otoño en Buenos Aires.
Ahí estamos, sobre la 9 de julio, cerca de Constitución. Una mañana con más nubes que lo que uno desearía. Dicen que mañana sábado y el domingo puede mejorar un poquito, porque la verdad que hemos estado absolutamente amarretes de sol esta semana, no hubo nunca nada. Complicado. Cosa que está muy mal, te mata anímicamente la falta de sol. Bueno, vamos con lo nuestro, vamos con el tema del Super Righi para aquellas inversiones que no tienen que ver con el petróleo y con la minería. Primer testimonio del diputado Martín Aveiro, hombre del peronismo, a ver, de Chubut, dale. Hemos votado un RIGI que tiene que ver con las grandes inversiones para el interior, mucho de ello está relacionado con la minería y demás, y ahora se viene un super RIGI que tiene que ver también con la industrialización y demás. Bueno, si vos no lo acompañás con las obras complementarias o no lo acompaña el Estado con saneamiento, factibilidad energética, caminos, claro, digo, no hay forma que eso suceda, o no hay forma que eso proceda, porque cuando tenga que evaluar una empresa industrial que tenga que salir por 100 kilómetros de tierra, no hay factibilidad alguna para que sea verdaderamente rentable. Digo, y pasa en la fruta, pasa en cada una de las economías regionales que quizás no generan una gran renta al sistema recaudador del Estado Nacional, pero que generan una gran posibilidad de desarrollo económico en la zona. Digo, una finca de durazno, una finca de limones en el norte, la caña de azúcar o el tabaco genera cosechadores, podadores, genera un galpón de empaque para seleccionar la fruta, genera que alguien vaya a cortar madera en un bosque de álamo para producir cajón, una imprenta que te vende el corrugado, otro que te pone la etiqueta, 100 mujeres generalmente en el galpón de empaque seleccionando la fruta, eso va a un galpón de frío, eso tiene un transporte, digo, eso es el valor agregado de nuestras economías regionales en todos los rincones del país que generan la posibilidad de fomentar el desarrollo económico. Después, digo, la pampa húmeda genera recaudación, pero no nos da el valor agregado que necesita para que a la economía de los pueblos le vaya bien. Porque esa plata del que cosecha, el que poda, el galpón de empaque, queda en cada comercio, en la verdulería, en la carnicería, en la economía local, ¿no? Bueno, esa es la pelea que estamos dando, entendiendo el fin que debe tener la obra pública y lo necesario que es para un crecimiento federal. Bueno, y ahora el testimonio de un diputado libertario, el diputado Federico Peli. A ver, por favor. Bueno, particularmente en mi caso estoy analizando ambos proyectos, tanto el de transparencia y publicidad de gestión de intereses como el Super RIGI. Respecto al primero, la verdad que creo que por primera vez en Argentina se apunta a tener un régimen integral para regular el lobby o la gestión de intereses, ¿no?, ante el Estado Nacional. Y en ese sentido el alcance me parece interesante también, o sea, poder transparentar las reuniones y gestiones que empresas, estudios jurídicos, consultoras, sindicatos realicen ante los funcionarios. Respecto al Super RIGI, bueno, es un RIGI reforzado claramente que busca atraer inversiones especialmente en lo que es la nueva tecnología y cuestiones estratégicas. Me parece que también es otra cuestión que el presidente Milei en su gobierno está tratando de impulsar, digamos, regímenes que otorguen ventajas fiscales, aduaneras, impositivas y cambiarias para fortalecer lógicamente la creación de empleo privado y que este crecimiento económico que se está dando en estos últimos meses pueda fortalecerse y especialmente en sectores que son estratégicos para el país, ¿no?, y que todavía no están muy desarrollados, como puede ser el caso de litio, baterías, hidrógeno verde, reactores, semiconductores. Me parece que esa es la variable más distintiva del Super RIGI y lógicamente como diputado de La Libertad Avanza estoy convencido que son necesarias para este momento del país. Bueno, vamos a esto. Enseguida el señor Gonzalo Solabarrieta, antes digamos que hay agenda de comisiones para la semana que viene. El próximo martes a las 12, Familia, Niñez y Juventudes, a las 15, Comisión de Finanzas, a las 16, Comisión de Cultura. Y ahora el señor Solabarrieta, por favor, dale. Bueno, Pato, traje unas placas informativas para entender un poco más de qué se trata este Super RIGI. Recordemos que ya existía el RIGI, que fue aprobado en épocas de ley de bases por el gobierno nacional para atraer inversiones, para que haya proyectos de empresas internacionales en la Argentina. Pero que en este caso hablamos de un Super RIGI que tiene el nombre de Super, pero que en realidad atrae, en este caso, inversiones, en este caso en la industria, en lo que se llaman las industrias del futuro.
y que apunta a proyectos desde 1.000 millones de dólares. Por ejemplo, para entender un poco de qué se trata, como mínimo para la inversión, en este caso, lo que busca el Gobierno Nacional dentro de las directivas y de los puntos importantes y dentro de este número base de inversión, busca comprometer a aquellas empresas que decidan generar un proyecto en la Argentina, en estas industrias del futuro, al menos un 20% del monto que apliquen en la inversión esté dentro de los primeros 2 años desde la fecha de adhesión, porque recordemos que a veces, en muchos casos, si hablamos de minería, por ejemplo, hablamos de muchos tiempos, por ejemplo, de exploración, luego de explotación y demás, y lo que busca el Gobierno Nacional es asegurarse un 20% de ese monto para rápidamente poder tenerlo a su favor, en este caso, y empezar a ver los resultados desde una temprana edad que tenga el proyecto. Vamos a ir a la siguiente placa para desarrollar algunos puntos importantes. Por ejemplo, vehículo de proyecto único, las entidades, la entidad con activos afectados únicamente al proyecto, que sería justamente esta la base fundamental del proyecto. Se le llama vehículo de proyecto único a, por ejemplo, lo que puede ser una sociedad anónima, una SRL, unipersonales, entre otras, justamente que van a tener que estar siendo formadas, justamente, que no podrán realizar otras actividades, pero sí fusionarse entre sí, y que tributarán una alícuota del 15% del impuesto a las ganancias. Es decir, Pato, si hay una empresa que quiere generar un proyecto dentro de este Superrigi con una inversión mínima de 1.000 millones de dólares en la República Argentina, sea para el área que sea, de estas nuevas o futuras industrias, bueno, justamente tendrán que generar este vehículo de proyecto único, formando esta sociedad para únicamente involucrarse económicamente en los movimientos para este proyecto. Vamos a ir a la siguiente placa para ver otro de los aspectos fundamentales. En este caso, la exención de derechos de importación, regímenes de percepción nacional, provincial o municipal. Es decir, que en el caso de que se involucren justamente en una provincia o en un lugar determinado de la Argentina, van a estar exentos de pagar todo este tipo de percepciones, sea al nivel nacional, provincial o municipal. Favorablemente esto a las empresas para que tengan algunos beneficios justamente y estén motivados para iniciar estos proyectos. También habrá... Sí, Pato, no, decime. Porque el tema acá estaba mirando eso, porque, a ver, dice exención de derechos de importación y regímenes de percepción nacional, provincial o municipal, regímenes impositivos. Pero antes está que van a tributar una alícuota del 15% de impuesto a las ganancias. Lo que habrá que ver, porque tal vez hay un impuesto que ingresa a Nación, porque es un impuesto nacional, ganancias, y no hay impuestos a las provincias. Habrá que ver la palabra de las provincias, ¿me entendés? Porque si no, cobra Nación, vos instalás la empresa en una provincia y no cobra ni la empresa ni la ciudad. Claro. Habrá que verlo, por eso no sé cómo es ese tema. Hay una placa que justamente donde marca que las provincias van a tener que adherirse justamente a el Superrigi. ¿Cuál sería el ventaja para las que provincias? justamente puedan obtener la posibilidad, lógicamente, de incorporar estas nuevas industrias a estas provincias? Ese sería, y generar, obviamente, empleo genuino y empleo justamente para ese sitio puntual. Entiendo que por ahí viene la cuestión. Y una de las cuestiones que critican, Pato, ya que lo mencionaste, de esta alícuota de ganancias, es que es inclusive menor a la del RIGI. En el RIGI es un 25% del impuesto a las ganancias, y en este caso es un 15% nomás. Es decir, baja el porcentaje. Por eso hay algunas críticas tal vez de algún sector opositor. Ayer lo escuchábamos al diputado Rauschenberger, que hablaba, bueno, para las pymes un 35%, para el RIGI un 25% y para el Superrigi un 15%. En este caso, para apuntar un poco a que debieran bajarse este tipo de impuestos para las pymes y no tanto para estas empresas. Bueno, vamos a ir a la siguiente. Exención de derechos. Sí, exactamente. La exención de derechos que había quedado pendiente, de exportación, y el IVA cancelable. ¿Cómo se va a poder cancelar? Bueno, con certificados de crédito fiscal transferible a proveedores o directamente a ARCA, según el caso que sea en el proyecto.
que decida invertir aquí en la Argentina. Vamos a ir a la siguiente placa para repasar otros aspectos, los más importantes que tiene este Super Rigi. Cargas patronales, la alícuota única del 10% en nuevas relaciones laborables desde la adhesión. Es decir, que una vez que se adhiera una empresa para un proyecto al Super Rigi y pueda empezar a trabajarlo, una vez que incorpore personal a esta empresa para desarrollar el proyecto, tendrá una alícuota única del 10% en estas cargas patronales, lo cual le reduce un poco la carga a las empresas, otro de los beneficios. Además también liberación cambiaria desde cobros de exportación, 20% libre al año de la primera exportación, 40% al segundo año y 100% ya directamente al tercer año, lo cual va haciendo de manera progresiva. Vamos a ir a otro de los aspectos, en este caso, que habla de la estabilidad tributaria, aduanera y previsional y cambiaria por 30 años. ¿Sí? Esto es muy importante porque hay muchos proyectos que, por más que arranquen en determinado tiempo, lleva realmente muchos años hasta que finaliza, ¿no? Digamos que no hay demasiados antecedentes en la República Argentina sobre estabilidad jurídica. Ayer hablábamos lo que pasa, por ejemplo, con el tema del etiquetado frontal. Se votó la ley hace 5 años y ahora otra vez se pretende cambiar. Digamos sí que a favor del tema petrolero y el tema minero hay un antecedente reivindicado por todos los sectores, que es como la perla blanca, que es YPF, que a partir de que se estatizó en la gestión de Cristina Fernández, se ha mantenido una seguridad jurídica con la presidenta Cristina Fernández, con Mauricio Macri, con Alberto Fernández y con Javier Milei. Lleva esto más o menos 12, 13 años. Debería ser lo más habitual, pero es una anomalía. Ojalá que acá se pueda repetir. Sí, pero obviamente son inversiones grandes que te piden seguridad jurídica por mucho tiempo. No, y no está mal pensarlo porque uno dice, bueno, tenemos elecciones el año próximo. Estamos a un año, digo, ¿qué pasa si cambia de color político el gobierno? Cambia siempre. No, y vamos a suponer que puede haber una continuidad del proyecto. ¿Qué pasa después si en 5 años también cambia? Si se le da una continuidad o de qué manera. Tenés los dos ejemplos. Tenés el tema del etiquetado que lo cambia y tenés el tema YPF donde no se modifica. No, un ejemplo, Axel Kicillof, cuando se sancionó la ley de modernización laboral, dijo, bajo una gestión peronista, esta ley se va a modificar totalmente. Claro, exactamente. Sí. Bueno. Ley de medios, que también obviamente duró poco, efectivamente, en el sentido inverso, ¿no? La vota el peronismo, la modifica el macrismo, efectivamente. Bueno, último punto, ¿no? Sí, estábamos en esta, acá está. Bueno, después protección contra actos confiscatorios o expropiatorios, es otra de los beneficios o de las ventajas que se le quiere brindar a estas empresas que inviertan en la Argentina a través del Super Rigi del cual estamos hablando, y además proyectos radicados en provincias, que esto era lo que te decía Pato, aquellos proyectos que estén radicados en las provincias, tiene que haber una adhesión de las jurisdicciones al régimen para que haya beneficios de esas jurisdicciones, que es lo que me preguntabas, a nivel nacional, ¿sí? Que las jurisdicciones, las provincias puedan tener beneficios para con nación, justamente, cuando hablamos de cuestiones fiscales, para que se haga toda una cadena. El proyecto se radica en una provincia, bueno, esa provincia debe adherirse al Super Rigi y de esta manera tener beneficios para con la nación. Bueno, de esa manera se da la cadena en la cual estábamos hablando. Como esto, en términos políticos, necesitas un fuerte peso del oficialismo de turno, necesitas políticas de largo aliento. Esto, que es muy complicado en la Argentina de lograr, explica más o menos el por qué las inversiones en Chile, con menores oscilaciones económicas, en Chile esto ha funcionado. Acá la Argentina es como más cambiante. Sí. Entonces, bueno, ahora si esto se pretende que avance, te están pidiendo garantías que, bueno, habrá que ver si se logran. Y la otra cuestión es si aquello que era tan veleidoso políticamente y cambiaba tanto, a ver si se modifica. Que eso es una enorme incógnita, ¿no? Hay un punto, Pato, que es importante, porque esto está apuntado a las, decíamos, futuras industrias, ¿no? Bueno, en una conferencia de prensa que se realizó el 8 de mayo, es importante remarcarlo, las propias autoridades, entre ellas el ministro de Economía, Luis Caputo, habló de cuáles son estas actividades, por ejemplo, ¿no? Porque uno las tiene que empezar a y unas son productoras de inteligencia artificial, por ejemplo. Esa es una. Cadena de valor del litio, por ejemplo. Manufacturas de baterías. El hidrógeno verde o bajas emisiones,
El GNL, producción de paneles solares, que lo vimos hace muy poquito tiempo con la presentación que hizo justamente la presencia de Manuel Adorni en Mendoza, ¿no? Con este gran sitio de paneles solares, que la imagen ya era de por sí impactante y que esto iba a pertenecer a una nueva industria. Y, por ejemplo, los vehículos 100% eléctricos, que cuando hablamos de vehículos eléctricos, y te lo uno con algo que vos mencionabas al principio, y ayer me tocó estar en este evento, se habló muchísimo de la importancia de los minerales, que se necesitan 10 veces más de estos minerales para la producción de los autos eléctricos, si hablamos de tierras raras, ¿no? Que hablamos me contaban los otros días, no me acuerdo quién me contaba, pero que venía de una ciudad europea, donde dice, no tenés una idea del silencio que impera en esa ciudad a partir de colectivos eléctricos, ¿no? Obviamente, no se escucha nada. También, claro. Es una cuestión, un beneficio adicional. Después sí, tenés que utilizar tierras raras, tenés que generar electricidad de una manera impresionante, pero me contaba que él decía qué pasa en esta ciudad, que se escuchaba el aleteo de los pájaros y era el tema de que todo el transporte es un transporte eléctrico, pero bueno. 11 de la mañana con 45 minutos. Señor Cavanagh, le pregunto, el gobierno se hizo cargo del control de la agenda parlamentaria diciendo entre el viernes y el martes que llegaba ley de lobby, etiquetado frontal, superrigi. Ludopatía. Y ludopatía. Sí, tal cual. Te pregunto, eso, bueno, estaba explicando Gonzalo el tema del superrigi, pero lo otro, ¿tiene fecha de tratamiento? Y te voy a agregar otro dato más, que estuvo dialogando Diego Santilli con distintos gobernadores esta semana en charlas formales e informales, algunas que tuvieron foto, otras sin imagen. La reforma electoral, que es un tema que todavía el gobierno tiene en su horizonte tratar, por lo menos a fines de junio. Es la única idea que hoy tenemos de parte del oficialismo acerca del orden de... Donde el gobierno insiste con eliminar, con que no haya paso, por ejemplo. Sí, exactamente. Y donde está, no digo si la pelea, pero bueno, lo que planteaba Patricia Bullrich, consensuemos el tema de ficha limpia con otros sectores como el PRO y los R, para sumar por parte de ellos voluntades a la idea nuestra de eliminar la paso, porque si no, no vamos a tener número. Totalmente, eso generó rispideces dentro del ecosistema libertario, pero lo cierto es que Patricia Bullrich trata de ser pragmática y lo que mencionó es tratemos ficha limpia de manera separada y avancemos con los otros puntos de la ley que pueden llegar a generar mayor consenso con los gobernadores. Diego Santilli con gobernadores. Sí. Gobernadores que han sido hasta acá, la verdad, un enorme sostén del gobierno. Totalmente. Acompañaron. En todos los proyectos, digo, últimamente cuando hubo que ratificarlo a Maíquez, por ejemplo. Gobernadores peronistas que generan un enorme desconcierto dentro del PJ porque están votando a ideas y hombres del gobierno en detrimento de lo que era la unidad partidaria. ¿No? Y además otra cosa, un detalle que ayer lo mencionaba el diputado de Unión por la Patria, Todero, de Neuquén. Hay muchos gobernadores que están votando en contra de los intereses de su población, por ejemplo, con el tema zonas frías. Exactamente, que lo que advertía era el aumento sideral de las boletas de energía eléctrica y que en algún momento el costo político lo van a terminar de pagar los mandatarios que hoy están acordando con el gobierno. Ese es un escenario también posible que vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto hay cierto interés, cierto optimismo de tratar el proyecto de reforma electoral a fines de junio, plena época del Mundial. Me decían, Capital, puede ser que, no sé si era un caso, 2 o 3, pero en muchas boletas que se habían observado, del mes pasado a comenzó el frío, se habían triplicado las boletas, ¿no? Porque además son sistemas de calefaccionamiento a través de la electricidad. Totalmente. Así que bueno, esto es Capital Federal. Sí, después el tema, hablando de lo que dice el diputado, habrá que ver cómo se las componen los gobernadores, ¿no? Que necesitan siempre el respaldo de la gente, a lo mejor parte de la sociedad convalide esos recortes, ¿no? Tal cual. Veremos qué sucede en las próximas semanas, en los próximos meses, pero por lo pronto lo que advierten algunos diputados provinciales es que este tema se empieza a colar en las agendas locales y que pueden llegar a tener cierto impacto en los mandatarios provinciales. Bueno, pero digo, está bien, ¿no? Los otros días, reuniones con bomberos voluntarios. Ayer me pareció, la verdad, muy interesante esto que organiza Judice con el tema Tierras Raras.
Pero tatán, sesiones, sesiones no hay fecha, ¿no? Todavía no tenemos fecha. No. Está. No, y de hecho estaba viendo perdóname, un poco lo que ¿hay alguna repasaba línea? Digo, si vos le preguntás al gobierno, che, de todos estos proyectos, ¿cuál te interesa más? Reforma política, lobby, etiquetado frontal, ¿hay alguno que pongan en el top 3? Y me parece que el Super Rigi. Me parece que el Super Rigi es el proyecto apuntado. Y el resto de los proyectos también vienen acompañados posiblemente de la confianza y cómo se va afianzando también el gobierno nacional en el Congreso. Pero vos crees que está Super Rigi, está bien. Me parece que está primero, sin duda. Perdóname, eso va a ir, vos me decías, por ahí pasó Correa Llano, me dijiste, este es el presidente de la Comisión de Minería. Claro. Eso va a ir a presupuesto. De energía y combustibles, claro. Eso va a ir a presupuesto y Hacienda, me imagino, y a minería, sí, ¿no? ya estaban los giros. Está. Sí. No, está bien, después. Pero bueno, si al gobierno le interesa, debe tener giro a lo sumo a 2 o a 3. Además, hay un dato para recalcar, que justamente se hizo una conferencia de prensa en un momento complejo para el oficialismo, en donde también se le colan en la agenda determinados temas, como por ejemplo la situación judicial del jefe de gabinete. Adorni. Ese 8 de mayo fue Luis Toto Caputo, el titular de Hacienda, a presentar los lineamientos principales del Super Rigi en un momento en el que el oficialismo estaba tratando de pararse, estaba en la defensiva. Estaba en la pelea por la agenda. Exactamente. Que lo ha logrado. Hoy hablamos más de cuestiones económicas. Totalmente. Y además, en torno a lo que dice Gonzalo, sería lógico que un gobierno que está mostrando cómo por fin después de bastantes meses se perforaron los 500 puntos en el tema del riesgo país. La inflación está bajando. Exactamente, el dólar está tranquilo, que sigan insistiendo con el tema económico a través del Super Rigi. Bueno, de hecho ayer, Pato, tuvimos 2 definiciones muy fuertes en el plano económico de parte del presidente y del ministro de Economía, señalando que justamente los números de la economía van a empezar a mejorar en caída de la inflación y crecimiento del PBI. Pato, industria, presupuesto y ciencia. Esas 3. Mirá vos. Bueno, señor Solabarrieta, muchísimas gracias. Señor Juan Pablo Cábana, igualmente, muchas gracias. Enseguida la continuidad de DTV. Nada más, buenos días.